Hoy vamos a hablar de un personaje histórico para la gente, para lo que es el partido de Pilar, que para la mayoría es una calle nomás, es una de las calles más importantes que tiene el centro de Pilar, pero hay un personaje detrás. ¿Quién fue Lorenzo López? Bueno, para mí particularmente Lorenzo López es el pilarense más importante de la historia de Pilar. Con esto no quiero ofender a nadie, o a ningún familiar de alguna persona, pero ha sido muy muy importante en nuestra historia, de nuestro pueblo. El verdadero nombre es Lorenzo López Camelo Ilianes. El López Camelo, mira, yo tengo gente muy conocida, incluso amigos de toda la vida, López Camelo. Sí, yo no sé, pero seguramente tendrán algún parentesco, por supuesto, muchas generaciones pasadas, pero López Camelo no es un apellido común, no, como puede ser Pérez, González, así que seguramente deben tener algún parentesco con Lorenzo López. Así que ya saben, si tienen que, después le voy a decir a mi amigo Lucas que vaya a reclamar a ver si hay alguna herencia para recibir, porque seguramente le va a venir bien. Bueno, Lorenzo López era un hacendado muy muy importante. Él nació el 17 de agosto de 1770 en Pilar Viejo, y sus padres fueron Juan Santa Rosa, que cuando nació él tenía 33 años, y Joaquina, de 22 años, Joaquina Iliescas. Se debe haber casado Joaquina muy muy joven, yo pienso que 13 años o 14. Antiguamente igualmente las mujeres se casaban muy muy jóvenes. Sí. Inclusive la abuela de mi señora, una de las abuelas, se casó a los 14 años. Que hoy visto es una locura, pero sí, en esa época, a ver, sin tener el dato, obviamente esto es una suposición mía, por un tema biológico y de facilidad para parto y demás, que a ver, hoy hay mucha tecnología y se puede trabajar, a ver, las mujeres pueden tener hijos de mucho más grandes, sí, pero en su momento un embarazo de más de los 30 años podía ser de riesgo. Sí. Igualmente el tiempo de vida de las personas era mucho más corto. Claro. Inclusive tanto el padre Juan como Joaquina murieron a los 4 años de haber nacido Lorenzo, Lorenzo López. Gente muy joven. Muy joven. Calculá que Juan Santa Rosa tenía tan solo 37 años cuando murió, y Joaquina Iliescas tenía 26. ¡Qué locura! Y Lorenzo López quedó huérfano a los 4 años. Él fue el menor de 6 hijos, por eso te decía, sacando cuentas, tendría 13 o 14 años, porque si a los 22 lo tuvo a Lorenzo, como seguramente se debe haber casado a los 13, 14 sí, muy años. Joven. Sí, sí, sí. Lorenzo López Camelo se casó a los 23 años, en 1793, en primeras nupcias con María Lucila Lamadrid Morales, y tuvo una sola hija llamada Lucía. También a los poquitos años, muy pocos años, falleció, y a los 10 años, o sea a los 33, se volvió a casar en segundas nupcias con su prima, llamada Antonia López Camelo. Con ella no tuvieron hijos. El 16 de enero de 1806 se lo nombra alcalde de la hermandad. Es un cargo que hoy en día sería el de intendente. Mirá vos. El primer alcalde fue su padre, y el segundo fue Lorenzo López. Yo pensaba que Lorenzo López había sido el primero. No, el primero fue el padre. Mirá vos.
en, en el siglo XVIII, o sea, no recuerdo bien el año, pero a fines de 1700. Y después, en 1806, el 16 de enero, fue Lorenzo López. Bien. El 1 de agosto del mismo año, 1806, combate en la primera invasión inglesa, en la batalla de Perdriel, que actualmente es Villa Martelli, partido de San Martín. Ahí apenas cruzando General Paz. No, para este lado. Ah, ok. Porque cruzando General Paz ya es Capital, ya es Cava. Claro, no, digo de Capital yendo para... No, de Capital sí, claro. sí, no, yo pensé de acá, viste, de Pilar, de Pilar. El ejército argentino estaba comandado por Juan Martín de Pueyrredón y tenía 1000 combatientes que eran de Pilar, de Luján, de San Isidro y de Morón. Por supuesto de Pilar Viejo, ¿no? Y por la parte inglesa estaban comandados por Carl Williams Beresford, con tan solo la mitad de combatientes, 500, pero tenían un armamento muy muy bueno, y entonces batieron al ejército argentino, pero después, 3 días después, fue apoyado Juan Martín de Pueyrredón por Liniers y batieron a los ingleses. Al año, en 1807, se produce la segunda invasión inglesa. Lo que voy a decir es muy polémico. A ver, me gusta. Muy polémico. Pero fuera de lo que son las Islas Malvinas, que estoy totalmente de acuerdo que son argentinas, porque si uno ve la plataforma no hay duda del país, indudablemente son argentinas. Además, considero que los ingleses han sido siempre piratas y han invadido islas, países, pero yo no sé si no hubiera sido mejor. ¿Cómo es? Si la influencia hubiese sido inglesa y no española. Yo conozco muchos países e islas que están gobernadas o han sido colonizadas por los ingleses, y realmente los envidio, porque están muy bien, tienen una educación para toda la gente igual y de primerísima, y una salud de primerísima. No, ni hablar. A ver, lo que tienen los ingleses es que institucionalmente son intachables. Nosotros tenemos la mezcla entre italianos, para mí somos italianos que hablamos castellano más que otra cosa, y somos un despelote como los italianos, básicamente. Claro. Tenemos otras influencias. Sí. No quiero ofender a nadie con esto. No, aparte es un dato que uno tira y es una opinión, porque aparte claro, es inchequeable, uno no podría saberlo. Pero bueno, pues está perfecto. Pero ya te digo, conozco muchos lugares y yo digo, inclusive, por ejemplo, Jamaica, hasta 1962 pertenecía a Inglaterra. Y era un país, una isla que estaba muy muy bien. En 1962 decidieron independizarse y ahora están muy muy mal. Sí, viste la segunda ola de la descolonización ahí de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, se deshizo de muchas colonias, salvo de las Malvinas. Así es. Inclusive en la época de Cámpora, en 1973, Cámpora envió muchos Chevrolet que eran Chevys. Sin embargo, los Kelpers, porque nosotros decimos Malvinas, pero para ellos es Kelper. Los Kelper decidieron por unanimidad pertenecer a Inglaterra.
solo 2 votos en contra de 2 maestras argentinas. Pero no quiero generar ninguna polémica porque, ya te digo, para mí las Malvinas son y serán argentinas. Eso sin lugar a duda. Lo que no estuve de acuerdo cuando en 1982 Galtieri hizo ir a los chicos de 18 años a una guerra, porque primero que estoy en contra de las guerras. No puede ser que no se pueda ir a la parte diplomática. Está bien, se cumplían 150 años porque las Islas Malvinas fueron invadidas en 1833 y colonizadas en ese año. Y si se cumplían 150 años quedaban automáticamente para Inglaterra. Como faltaba solo un año, hacía 149, Galtieri decidió invadir las Islas Malvinas y bueno, ya conocemos las consecuencias. No tenía ese dato. Sí, no tenía sí, fue así. Y conocemos las consecuencias porque lamentablemente fallecieron muchos chicos inocentes y muchos han quedado con problemas. Quedaron muy mal, muchas. Muy mal también, con menos partes de su cuerpo, psíquicamente, muchos se suicidaron. Bueno, un tema que no. Sí, no es de hoy, pero la verdad que es un tema recontra serio y es cierto. Coincido 100%. Por supuesto. Justamente en la batalla de Perdriel, Lorenzo López le salva la vida a Juan Martín de Porredón, porque el caballo de Juan Martín de Porredón es alcanzado por una bala de cañón, cae el caballo y queda aprisionado su pierna debajo del caballo, y en forma heroica Lorenzo López le salva la vida. Por este motivo, en diciembre de 1806, del mismo año, le dan el cabildo le da una medalla de oro, lo condecora con una medalla de oro. ¿Y qué importancia tiene esto? Que Juan Martín de Porredón asume como director supremo en junio de 1818, y si no fue la primera medida, fue una de las primeras, porque él asume en los primeros días de junio y el 3 de junio aprueba el traslado de Pilar Viejo, que hacía 21 años que había sido pedido. Inclusive Lorenzo López estuvo en ese primer petitorio, que fue en el año 1797. Inclusive hay un antepasado de mi esposa Marta, Alina, llamado Simón Burgueño. Y realizan el petitorio, pero nunca se le dio cabida a este pedido. Y lo primero que hace Juan Martín de Porredón es aprobar el traslado de Pilar Viejo, que bueno, tenía el gran problema de las grandes inundaciones. Y yo pienso que justamente es en gratitud por haberle salvado la vida a Juan Martín de Porredón. Claro, la verdad que es fundamental porque asienta el pueblo donde nosotros lo conocemos. Seguro. El traslado igualmente se produce 11 años después, porque la gente de Pilar Viejo sigue viviendo hasta 1829 en Pilar Viejo, y ese año se traslada al Pilar actual, ya que el 3 de junio lo que se empieza a hacer son la venta de lotes. Se deja el lote principal, que es la plaza 12 de octubre, y los lugares para una escuela, para la municipalidad, para la iglesia, que fue lo primero que se empezó a edificar.
21 de agosto de 1821 se inicia la iglesia Nuestra Señora del Pilar. Y también, qué importante, porque el ministro de Hacienda del gobierno de Juan Martín de Pueyrredón era Bernardino Rivadavia, que fue anteriormente a ser presidente, que fue en 1826. En ese momento era ministro de Hacienda y le otorga a Lorenzo López 10.000 pesos fuertes, que era muchísimo dinero, para que se inicie justamente la iglesia. Lorenzo López, que era un hacendado muy importante, dona 1.000 pesos fuertes para también colaborar con la iglesia, y fue fundamentalmente él el gran promotor para que se hiciera la iglesia Nuestra Señora del Pilar. Otro tema que es interesante es que el Tratado del Pilar, que es un pacto que todavía sigue en vigencia actualmente, 204 años después, el 23 de febrero de 1820 se firma en Pilar Viejo, pero en la segunda capilla. Pero lo raro es que Pilar no era conocido. Pilar en ese momento tendría 500 habitantes. Claro. Muy poquitos, y no era un lugar conocido. Pero Lorenzo López y Francisco Ramírez, que era el gobernador de Entre Ríos, había dos hermanas mellizas en Concepción del Uruguay. Lorenzo López andaba de novio con una de ellas y Francisco Ramírez con otra. Mirá vos. Ahí entablaron una gran amistad, y quizá por eso se celebró en la segunda capilla de Pilar Viejo el Tratado del Pilar. Esas cosas que son casualidades de la historia, porque si uno dice, bueno, sin saber ese dato, uno pensaría, bueno, por una cuestión estratégica, porque les quedaría de camino, por la razón que sea. Y no, era porque tenían pareja en común, y que bueno, venite para mis pagos y vení que firmamos el tratado por acá. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, hoy uno en coche de Cava tardás 40 minutos. Claro. Si no hay mucho tránsito, por supuesto. Pero en esa época tardabas un día. Claro. ¿Por qué? Porque tenías que venir en caballo. Inclusive San Martín tardó un día para llegar hasta la posta de Pinazo, cuando fue a San Lorenzo, a Santa Fe. Qué linda historia. Estuvimos acá con Adriana del Viso, es gran promotora de ese espacio, y bueno, estuvimos charlando largo rato al respecto. Sí, una historia espectacular. Pensar que San Martín reposó acá un par de kilómetros, y encima encontraron evidencia histórica de eso. Bueno, el 29 de enero de 1813 se bañaron en el arroyo Pinazo. Uno dice, ¿cómo se pudieron haber bañado? Lo que pasa es que en esa época... Era otro mundo. No, en esa época el agua estaba claro, cristalina. Claro. Después la polución de las fábricas, sobre todo de la San Sebastián, hizo que el arroyo hoy en día se encuentre totalmente contaminado. Pero todos los granaderos a caballo y San Martín se bañaron ahí. Y bueno, se encontró el anillo de oro de San Martín. Aparentemente era de él porque tenía las iniciales. La escuela sanmartiniana lo vino a buscar, porque primero vos me dijiste un nombre recién de una señora, creo sí, que su hijo... el que lo encontró. Encontró primero unas medallitas, cierto, con la Virgen, sí, muy chiquititas.
Pero el capellán les daba a los granaderos antes de una batalla esas medallitas de la Virgen. Y justamente la escuela sanmartiniana, enterado de eso, hizo un rastrillaje en el agua del arroyo Pinazo. Y justamente ahí fue cuando encontró el anillo. Ahí va a ser la historia. Adriana García de Luisa, no me sabía la apellido. Adriana García. Ahí va. Y lo significativo es que el anillo es de oro y plata y tiene las iniciales de San Martín. Sí, la verdad que obviamente todavía estaban en estudios, pero es muy poco probable que fuera de otra persona, así que la verdad que como dato sería espectacular que haya pasado en Argentina. Sí, por supuesto. Y bueno, el arroyo Pinazo justamente lleva el nombre en honor a Manuel de Pinazo, que bueno, fue combatiente contra los indios, exterminó prácticamente los indígenas de la zona, pero era una época que era algo lógico. Sí. Si bien hoy en día uno lo ve desde otro punto de vista, que no es así, pero él era dueño de las tierras de actualmente José C. Paz, Islas Malvinas, Escobar, Pilar. Tenía una fracción de campos terrible, muy grande. Lorenzo López estuvo en la causa del 25 de mayo de 1810 y tuvo una gran importancia en el primer gobierno patrio. Unos años más tarde fue nombrado capitán del ejército y donó, como era un gran hacendado, donó 50 caballos justamente a los granaderos a caballo de San Martín, y donó 100 vacas a Guillermo Brown, al almirante Guillermo Brown. Lorenzo López murió el 23 de julio de 1836 a los 66 años de edad. Una edad bastante avanzada para la época. Sí, es verdad. Si bien, San Martín vivió 75, lo que no entiendo, tanto San Martín como en el caso de Lorenzo López, ¿por qué no fallecieron en su pueblo? San Martín murió en Boulogne-sur-Mer, Francia, y Lorenzo López murió en Capital. Mira, desconozco lo de Lorenzo López. San Martín es como... Los próceres en general tuvieron destinos, no digo trágicos todos, pero no tuvieron el reconocimiento en su momento que se merecían, ¿no? Es verdad, eso es verdad. Él falleció en la calle Victoria, que se llamaba en ese momento, actualmente es Hipólito Yrigoyen, y sus restos fueron sepultados en el cementerio de la Recoleta, que en realidad tendría que estar sepultados en la iglesia. Muchos decían que Lorenzo López estaba sepultado detrás de la iglesia, porque antiguamente los muertos pilarenses, el cementerio estaba detrás de la iglesia, donde años más tarde nosotros jugábamos al fútbol. Sí, conozco, cuando tenía catequesis y era chiquito, andaba por ahí corriendo también. Sí, conozco. En la cancha de Wembley le había puesto Carlitos Battistini. Mirá vos. Hoy en día la escuela número 26 lleva su nombre, Lorenzo López. Hay una calle que es una de las principales, va hasta el cementerio y pasa por enfrente de la iglesia, que se llama Lorenzo López.
También en una época el Consejo Deliberante, el Salón del Consejo Deliberante, porque actualmente hoy justamente me invitó Germán Alves, el subsecretario de Gobierno, para charlar sobre la fecha de iniciación, si nos vamos a reunir con 2 personas más, por la fecha de iniciación de Pilar, del Pilar actual. Yo estoy totalmente convencido que es el 3 de junio de 1818. Él me dice que bueno, podemos poner otra fecha. Yo digo, no. El inicio es el 3 de junio. Yo el año pasado y este año hablé con él a ver si se podía hacer algo como por primera vez, algún acto, porque Pilar nunca se festejó, siempre se festejó el 12 de octubre, que es el Día de la Virgen del Pilar, pero nunca se festejó el inicio del Pilar actual. Que te diría que ni siquiera la población de Pilar lo tiene muy claro. No, al contrario, no lo tiene nadie. O sea, yo la encontré el año pasado, en agosto, y cuando la publiqué, realmente todo el mundo me decía, no, desconocía esa fecha. Y este año, en marzo, escribí sobre el inicio de Luján Abajo, la fundación, porque los españoles fundaban los pueblos, después se iniciaban, pero fundaban los pueblos sin haber nada. Y en ese momento el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, porque no nos olvidemos que el 21 de marzo de 1672, cuando se inicia Luján Abajo, posteriormente fue Pilar Viejo y después se trasladó al Pilar actual, Argentina no existía. No, claro. Faltaban 144 años. Era virreinato. Claro, era virreinato del Río de la Plata y pertenecíamos a la corona española. Entonces, Martínez Salazar le pidió fundar Luján Abajo y fue aceptado por la reina de España de ese momento. Excelente. Yo creo que las 2 fechas son importantes para festejarlas, porque Pilar es el segundo pueblo más antiguo de la provincia de Buenos Aires, el primero es Varadero. Así que yo hoy justamente a Germán le comentaba, yo creo que tenemos que festejar las 2 fechas. Después, bueno, llegaremos a un acuerdo o no, pero para mí, indudablemente, lo que está escrito tiene que ser el 3 de junio de 1818, el Pilar actual. Excelente. Que este año cumplió 206 años. Es un montón de tiempo, la verdad. Sí, por supuesto. En la historia no es nada, pero para lo que es Argentina es un montón. No, seguro. También lleva el nombre el museo, Lorenzo López. Lamentablemente el museo está siempre cerrado. Sí. Hoy justamente fui por primera vez a los calabozos, no por estar preso, a los calabozos de Pilar, que en 1928 hasta 1930 hubo 4 calabozos, porque era una época que indudablemente no había... La ley no imperaba, digamos. No, es que la gente también era muy honesta. Sí, claro. No, es cierto. Era de otras formas, pero bueno, los calabozos estaban. Los calabozos estaban. Yo le preguntaba al muchacho, yo digo, a lo mejor no hubo casi gente acá, pero en una época vivió un matrimonio. Los calabozos son muy, muy chiquititos, pero en 1950 vivió un matrimonio. El esposo se llamaba Isidoro y la señora no recuerdo. Se lo habían prestado para que ellos vivieran porque era un matrimonio con pocos recursos
y no tenían lugar donde vivir. Claro. Hoy hablábamos con la persona que está a cargo del museo y él me decía, se dice que acá estuvo Juan Moreira. Es cierto. Pero yo no creo que sea así. La verdad que desconozco, No pero creo. Estamos hablando de los calabozos que están en el medio de la municipalidad, ¿verdad? Sí, estuvieron. Están en el pasillo Sí, ese sí, de atrás. Estuvieron, porque la primera comisaría que hubo en Pilar fue esa, de 1928 a 1930. Después se trasladaron en 1932 a Lorenzo López 530, porque en 1931 se inauguró el 16 de marzo de ese año el Banco Provincia y necesitaba un lugar estratégico para ser protegido, para que no hubiese robos. Entonces se puso justamente sobre la calle Lorenzo López, a 30 metros de la municipalidad. No, del banco. No digo del banco. La primera estuvo en la bien. municipalidad. Mirá. Pero después de ahí se trasladó a Lorenzo López. Y de Lorenzo López, bueno, se trasladó a la casa que era de Mantovani en 1933, pero estuvo muy poquitos meses. Y después se trasladó en 1976 o 1976 a Tucumán, donde está actualmente. Buenísimo. Bueno, Omar, muchísimas gracias. No sé si te quedó alguna información pendiente. No. Espectacular. ¿Qué te vamos a tener dentro de 15 días nuevamente? Dentro de 15 días. ¿O ya estás de vacaciones ahí? No, estoy acá. Buenísimo. Entonces, haciendo las cuentas en el aire, sería el 22 más o menos. El 22. Después la otra sí, ya estás de vacaciones. Estás disfrutando del mar y del solcito. Sí, así que es lo que me gusta. Está muy bien, y aparte para escapar un poco de este frío que es un espanto. Sí, realmente sí. Bueno, Omar, ha sido un gusto. Nosotros aprovechamos y obviamente esta información la van a poder ver tanto en tu perfil personal como en el canal del estudio. Y nosotros aprovechamos y nos vamos a un pequeño corte que ya volvemos.